sobre la apostasía. Va, yo les comentaba al finalizar la enseñanza que los falsos pastores, los falsos ancianos, los falsos diáconos, los falsos maestros dentro de la iglesia, los de adentro, son los que son por lo general mucho más peligrosos. A ver, permítanme. Sí, bueno. Bueno, ahí la vamos a estar aguantando tantito para no interrumpir demasiado la... Bueno, entonces les comentaba, hermanos. Un, dos. Entonces posiblemente sea el cable. Quita tu micrófono. Sí. Ok. Sí, bueno, ok. Bueno, regresemos al punto. Yo les comentaba la semana pasada al finalizar la enseñanza, hablando de la apostasía, hablando de los apóstatas. Acuérdense que un apóstata es quien ha desertado de la fe, que ha desertado de la verdad. Entonces, para haber desertado de la verdad, tuvo que haber andado anteriormente en ella. Por eso los ataques de fuera de la iglesia no son los peligrosos para la iglesia cristiana, porque los ataques fuera de la iglesia, los que vienen de fuera, normalmente lo que hacen unen al pueblo de Dios. Pero los ataques que vienen desde adentro de la misma iglesia, hablando de falsos pastores, falsos maestros, falsos diáconos, falsos maestros, esos son los que son peligrosos, ¿verdad? Estos son los que dividen y confunden al rebaño, ¿va? Entonces, lo que hace Judas habla, o sea, precisamente sobre el carácter de cómo son estas personas. ¿Por qué? Porque es difícil detectarlos por lo que dicen.
A los falsos se les detecta por lo que hacen, no por lo que dicen, ¿va? Acuérdense que la misma palabra dice, o sea, que vienen, o sea, vestidos de ovejas, o sea, adentro, o sea, tú los ves y los ves igual que otro y dices, oye, qué buen hermano, o sea, qué entregado es el hermano. Entonces nosotros ahí es donde debemos de tener cuidado, o sea, repito, se reconocen no por lo que dicen, porque ellos dicen que son personas entregadas a Dios, que pertenecen al Señor, se reconocen por lo que hacen. Fíjense, en el capítulo, en el versículo 4, acuérdense que Judas es capítulo único. En la segunda parte del versículo dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, aquí Judas está ahora sí profetizando referente a los apóstatas. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense, desde los primeros tiempos de la historia de la redención, Dios ha prometido juzgar a los apóstatas con una severidad tremenda. ¿Va? Aquí la palabra que se traduce como desde antes habían sido destinados, o sea, está hablando de un tiempo perfecto. Y sugiere que desde hace mucho tiempo Dios pronunció condenación contra todos los apóstatas. Estos son hijos de ira. Dios ha ordenado, o sea, puso en orden para esta condenación profetizada a todos los apóstatas. Acuérdense que ordenar normalmente dentro de la palabra es poner en un orden, o sea, ya está dentro de ese orden. Judas también se refirió a tal condenación en los versículos 14 y 15, ¿va? De esta carta. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, también hicieron muchas predicciones acerca del juicio de los apóstatas, ¿va? Muchas predicciones, ¿va? Podemos ver en Jeremías 5, versículos 13 y 14, Oseas 9, del 7 al 9, ¿va? Por decir en Oseas 9, versículos 7 al 9 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, o sea, tarde que temprano llega el castigo, tarde que temprano llega la retribución. Dice, e Israel lo conocerá esos días. Dice, necio es el profeta insensato, es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. ¿Por qué está hablando que el profeta es lazo de cazador? Está hablando de los falsos profetas, o sea que simplemente por las profecías erradas que están dando, salidas de su propia mente, de su propio corazón, lo que hacen, le están poniendo lazo al pueblo, ¿verdad? Entonces dice, pero para todos ellos vienen días ¿de qué? De castigo, o sea, tarde que temprano. Si seguimos aquí en el Nuevo Testamento donde estamos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Hermanos, la palabra es muy clara.
O sea, si para cada una de estas poblaciones, para cada una de estas épocas como la de Noé, o sea, vino retribución, vino castigo, ¿por qué pensamos nosotros que si nos apartamos de la palabra de Dios no lo vamos a recibir? En realidad, hermanos, yo no entiendo hoy en día a muchos cristianos que creen, o sea, que si pecan o si andan haciendo cosas indebidas o si se apartan del camino de Dios no les va a pasar absolutamente nada. Tarde que temprano pasa. Y más si se es ya un apóstata apartándose del camino por voluntad propia, ¿va? Acuérdense que la característica de un apóstata es que ellos dicen que sirven a Dios, que creen en Dios. Con sus palabras, o sea, están hablando de Él, pero con sus hechos lo están negando. Va. El veredicto entonces contra estos apóstatas fue dictado, como dice aquí en el versículo 4, desde hace mucho tiempo. Dios ya juzgó y dio un veredicto sobre lo que ha de pasar con los apóstatas. Lo que quiere decir que su juicio es inevitable, el juicio en contra de los apóstatas. Y aparte de inevitable, el juicio es inalterable, no se puede alterar. Yo nada más me acuerdo simplemente con Moisés, o sea, cuando no le dio la gloria a Dios, cuando golpeó la roca, ¿verdad? En vez de hablarle a la roca, ¿verdad? Si Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, aunque lloró, aunque suplicó, hasta que llegó un momento que Dios le dijo, basta, o sea, no quiero oír más sobre eso. ¿Por qué pensamos nosotros, les vuelvo a repetir, que no va a venir nada? Que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo y que no va a haber nada en contra de nosotros. Es tremendo esto, hermanos, o sea, por eso es mejor seguir en el camino, buscar a toda costa, seguir en el camino. A final de cuentas tenemos un Dios que es bueno, es misericordioso, que ve por nosotros, que ve por sus hijos. Si nosotros somos hijos, la misma palabra dice, pues mira, no te preocupes, esto se lo estoy parafraseando yo, de todo lo que aparentemente es malo, Dios saca cosas buenas para los hijos, es que mejor ni le acomodes, ¿va? No le acomodes. Sin lugar a dudas, hermanos, los apóstatas de la época de Judas, al igual que los falsos maestros, los apóstatas de cualquier periodo, se caracterizaban por la impiedad. Ahí mismo en el versículo 4 dice, al final dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces un apóstata se caracteriza por la impiedad en cualquier época, ¿va? En el versículo 15, ahí mismo en Judas dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Va? Una persona, un apóstata, esto grábenselo, grábenselo, afirma que pertenece a Dios. Afirma que Dios habla por él o que él habla por Dios. Sin embargo, sus corazones están lejos de Dios. Fíjense, en Mateo 7, versículos del 15 al 23, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajo. Pero, no, a ver, no, Mateo 15, espérense, me equivoqué. Mateo 7, del 15 al 23. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Parecen hermanos, ¿va? Parecen hermanos, dice, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus obras, por lo que hacen, no por lo que dicen, es por lo que hacen, ¿va?
Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Va. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, la palabra es muy, muy clara, hermanos. El corazón de un apóstata, aunque diga, aunque afirme que él pertenece a Dios, que Dios habla por él o que él habla por Dios, su corazón está lejos de Dios. Y por eso los frutos siempre van a denunciar quién está apartado de Dios. A la realidad de esta verdad que estamos viendo, Judas describió el carácter, la conducta y el credo de los apóstatas. Ese credo de mentirosos y corruptos que tiene un apóstata. Primero vamos por su carácter. El carácter de un apóstata. Son hombres impíos. Al ser hombres impíos, impío aquí viene de una palabra griega que es asebes. Los falsos maestros no pueden adorar a Dios de la forma adecuada. En la adoración hacia Dios se detecta un falso, se detecta un apóstata. Es una parte. ¿Por qué? Porque estaban y están desprovistos de toda reverencia hacia Dios. O sea, no que no canten, tengan cuidado. No tienen reverencia hacia Dios. No tienen ese temor reverente hacia Dios. Los padres de la iglesia primitiva, o sea, los padres apostólicos, usaron este término asebes en referencia a ateos y herejes. Y ese término, o sea, se utiliza para el impío. Estos individuos solo juegan a la religión, aunque no poseen ningún temor verdadero a Dios, no poseen amor por Dios. O sea, están buscando, o sea, lo que es hacia el. Fíjense, ayer veíamos un versículo muy, muy interesante, o sea, para hablar sobre el mandato de Dios de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Veíamos un versículo donde el Señor les está diciendo ahí en el capítulo 4 de Juan a los discípulos. Dice, ustedes dicen, o sea, que falta tiempo para la cosecha, que faltan 4 meses para la cosecha. Dice, pero yo les digo, levantad la vista, levanten su vista. Y vean, la cosecha está lista, el campo ya está blanco. O sea, entonces, ahí ese versículo es muy, muy interesante porque está diciendo, levanta tu mirada, levanta tu vista. Yo le comentaba a los hermanos, cuando tenemos la mirada hacia abajo, lo único que vemos, o sea, nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestros pies, vemos nuestras piernas, vemos nuestra persona, vemos lo que está a nuestro alrededor ahí cortito. Entonces nada más tenemos ojos para el bienestar propio y si acaso para el bienestar de aquellos que están cerca de nosotros. De esposa, esposo, hijos, ¿va? Entonces, allí lo único que se está mostrando en una persona así es su falta de piedad hacia los demás. No hay temor verdadero a Dios. Por ahí se empieza normalmente, pero no hay temor, no hay un amor completamente hacia Dios, porque Dios, o sea, si amamos a Dios, dice la palabra, guardamos sus mandamientos, ¿va? En Mateo 23:25 nos dice, ay de vosotros, hablando ya de los apóstatas, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia.
Mi Señor, o sea, es muy duro con los apóstatas. En este caso, hablando de los escribas y fariseos que estaban apartados de la verdad bíblica. Ellos decían que creían en Dios, que tenían la verdad bíblica, pero estaban completamente apartados de ella. Un apóstata, aguas, normalmente te va a querer vender ahora sí su vida, su persona, como alguien bueno, como alguien que sí hace las cosas, repito, pero tarde que temprano, o sea, va a mostrar su verdadera cara. ¿Qué dice aquí? Límpialo de afuera, o sea, estás dando una apariencia, como un sepulcro blanqueado, ¿va? Estás dando una apariencia, por fuera se ven bonitos, ¿va? Rozagantes, ¿va? Pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. En 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, fíjense, características de ellos. En el capítulo 2 de en segunda de Timoteo, perdón, en el capítulo 3, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, apariencia, o sea, como mi Señor Jesucristo le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos, ¿va? O sea, dice, por fuera, o sea, están bonitos, rozagantes, limpian, nada malo de afuera, dice, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a ellos evita. Por eso son tan importantes este tipo de enseñanzas. Hay personas a las cuales debemos de evitar. No que los odies, simplemente debemos de evitar. En Tito capítulo 1 versículo 16, fíjense bien, características de los apóstatas, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Siendo abominables y rebeldes. En diferentes versiones hay rebeldes, o sea, te lo traduce como desobedientes, dice, son desobedientes. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Los apóstatas, hermanos, a pesar de que pretenden ser líderes espirituales, en realidad lo que están haciendo, traicionan notoriamente la confianza de sus mandantes, o sea, aquellos a quienes ellos están, se supone, mandando. O sea, traicionan la confianza, llega un momento que los van a traicionar escandalosamente. ¿Por qué? Porque utilizan tarde que temprano argucias o hechos antiéticos, escandalosos, inclusive inmorales. Todos ellos, todos, sin excepción, todos afirman conocer y hablar con veracidad de Dios, de mi Señor Jesucristo, de la palabra. Pero su carácter pecaminoso muestra que está socavada esa afirmación. Otra vez, sus frutos, por sus frutos los conoceréis, son impíos. Aparte de su impiedad, su conducta a nivel general. Ahí mismo en el versículo 4, en la última parte dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este punto está muy, muy interesante, hermanos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La falsa espiritualidad de los apóstatas nunca va a poder reprimir sus deseos, los deseos carnales que tienen, nunca. Yo la otra vez les hacía un comentario, inclusive les dije que una familia se fue de la iglesia porque les hice un comentario fuerte de David Diamond, ¿verdad? O sea, de que andaba por ahí fornicando con mujeres y todo, ¿verdad? La palabra dice, o sea, cásate, o sea, si te estás quemando, ¿qué? Cásate, ¿verdad? Eso me dice la palabra, pero él prefería fornicar en un lado y otro, o sea, fueron diferentes lados. Entonces, yo al hacer un comentario, o sea, fuerte sobre él, varios me dijeron, no, pero es que predica bien, que esto, que lo, o sea, es una falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad, les repito, jamás va a poder reprimir sus deseos carnales. Tarde que temprano van a salir sus deseos carnales porque su espiritualidad es falsa. Ahora sí, lo que hacen es
llegan a un punto que pervierten la gracia de Dios. O sea, Dios nos da gracia, o sea, lo que nos los da porque Él quiere, ¿verdad? Y empiezan a utilizar cosas como, no, mira, la misma palabra dice, deseo hacer el bien y no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer. O sea, están pervirtiendo la gracia de Dios y convierten esa gracia en libertinaje. O sea, ¿para qué? Para justificar sus faltas, sus pecados. Aquí libertinaje es una palabra griega que es aselgia y es sensualidad, indecencia, vicio inclusive. O convierten ahora sí la gracia de Dios en lascivia, que también es aselgia. Y sus pasiones en realidad terminan siendo sus principales tiranos, sus pasiones no redimidas. Miren, cuando una persona ha sido redimida por Dios, cuando una persona ha entregado su vida, su voluntad a Dios, o sea, Dios nos da la fortaleza ahora sí de vencer a la carne. No que tu carne no desee cosas que no, sino que vas venciendo y vences y vences y vences a la carne. Como dice la palabra, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Va? Pero cuando tú no te has sometido al señoría de Dios, tarde que temprano, o sea, las pasiones, los deseos se vuelven en tiranos tuyos, o sea, y te van a ir venciendo, te van a ir venciendo. ¿Por qué? Porque son pasiones no redimidas de una persona no redimida. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, tarde que temprano sale todo eso, tarde que temprano. Ahí tienen ustedes muchos famosos predicadores, o sea, que simplemente son apóstatas. Ahí está, ¿cómo se llama? Maldonado, tarde que temprano, o sea, se separó de su mujer, o sea, tarde que temprano. Llega un momento, quieren ocultar las cosas, pero llega un momento que ya no las pueden ocultar. Ya no las pueden ocultar. Otra vez, ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. O sea, tarde que temprano. Entonces, por muy bonito que prediquen, por muy bonito que digan las cosas, por muy bonito, o sea, hermanos dentro de la iglesia, por muy bonito que te hablen, ve principalmente su conducta, ve su obediencia. Fíjense, en Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 6 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, ¿qué es lo que hace débil a la ley? Nuestra carne. O sea, nuestros deseos pecaminosos es lo que hace débil a la ley. La ley por sí misma no nos va a dar la fuerza, no nos va a dar la fortaleza para poder no pecar. Por eso dice la palabra, por cuanto todos, porque es débil. La ley es débil ante la carne. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿En quién? En los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Y los que son del Espíritu, pues en las cosas del Señor. Entonces, tú cuando estás platicando con alguien, o sea, sabes perfectamente en qué está pensando la persona. Si eres cuidadoso, sabes lo que hay en su corazón. Mi Señor Jesucristo dice, de lo que sale por la boca, ¿qué? Tú nada más préstale atención a una persona, o sea, es más, o sea, yo sé que a veces, o sea, defendemos mucho a los hijos y a los seres queridos y todo, pero tú nada más, o sea, establece una plática, pero una plática larga, o sea,
Y si es posible, varias pláticas. O sea, y te vas a dar cuenta, tarde que temprano sale por su boca lo que hay en su corazón. Tarde que temprano. Edad En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero un apóstata no puede hacer esto. Pablo lo dijo muy, muy claramente: ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Él es el que hace la obra. Si Cristo no va a estar morando en un apóstata. O sea, el hecho que una persona hable de Dios, o sea, y tenga apariencia de piedad y etcétera, 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 no significa que Dios habite en la persona. Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisieres. Se oponen entre sí. Filipenses 3:3 me dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Fíjense, un falso maestro, un apóstata, un falso hermano, una característica de ellos es que complacen en secreto sus deseos carnales. Ustedes no tienen idea, ¿verdad? Pero si se ponen a investigar un poquito en internet, nada más, o sea, yo conozco esto que les voy a decir de primera mano, pero no tienen idea la cantidad de jóvenes, la cantidad de hermanos, o que se llaman hermanos, la cantidad de pastores, la cantidad de líderes, o sea, que tienen una apariencia de piedad, pero por decir son esclavos, nada más por ponerse un ejemplo, de la pornografía. O sea, en secreto complacen sus deseos carnales. Una de las primeras cosas, o sea, que de las cuales nos enteramos mi esposa y yo cuando llegamos aquí a Tabasco, la esposa de un líder de una congregación muy grande de aquí de Tabasco, le abre su corazón a mi esposa, y le dice, o sea, que su esposo era líder en la iglesia donde estaba y su esposo es homosexual. ¿Te acuerdas, Brenda? O sea, en secreto complacen sus deseos carnales. O sea, eso tarde que temprano, o sea, Dios destapa ciertas cosas. En este caso, la hermana tuvo confianza de mi esposa y por lo menos a ella se lo confió. No sé si nos estemos entendiendo, pero muchos simplemente, o sea, dan una apariencia de piedad, vienen inclusive, sirven, hacen, deshacen, hablan de Dios, van, predican, pero en lo secreto, adulterios, fornicaciones, mentiras, hurtos. Y para empeorar las cosas, cuando son descubiertos, excusan su conducta pervirtiendo el concepto bíblico de la gracia. No, es que yo soy salvo, Dios ya me perdonó. Cuando hacen esto, lo único que están demostrando es que nunca han aceptado en realidad la salvación de Cristo. Cuando una persona en realidad ha saboreado el perdón divino, nunca va a usar la gracia como una licencia para pecar.
La gracia no es una licencia para pecar. Acuérdense cómo utilizan el versículo que estamos, ya no estamos bajo la ley, ¿va? Sino bajo la gracia, ¿va? ¿Cómo es socorrido por los apóstatas este versículo? Les repito, cuando una persona en verdad ha saboreado el perdón divino, jamás va a usar la gracia como una licencia para pecar. Nunca. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, es fácilmente detectable un apóstata. ¿Y qué dice la palabra? A estos evita. Evita. Fíjense, Romanos 6, versículo 1 y 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya murieron al pecado? Uno allá, está bien. A lo mejor los agarré dormidos o escribiendo. ¿Cuántos de ustedes ya murieron al pecado? Bueno, lo que sí hay en la iglesia, en la congre, Brenda, es honestidad. ¿Cómo viviremos entonces en el pecado? O sea, no hay una excusa, no sé si nos estemos entendiendo. Nada más vean el versículo. ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? ¿Cómo? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que, se los voy a parafrasear, utiliza la libertad para serviros por amor los unos a los otros. Digo, es que está hablando de la libertad, por eso se los parafraseé. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Yo utilizo la libertad que Dios me ha dado para servirles. Fíjense, primera de Pedro 2:16, o sea, yo quiero que vean todos los versículos que les estoy dando, o sea, que contradicen a aquellos que utilizan la gracia como permiso para seguir pecando, ¿eh? Fíjense, primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad. Está hablando de los apóstatas, dice, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ya vimos la impiedad como característica de un apóstata. Ya vimos su conducta. ¿Qué es lo que creen? Ahí mismo en el capítulo 4, mero al último dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En realidad no creen en ellos. O sea, hablan de ellos, dicen que creen, pero su conducta, o sea, está negando que crean en ellos, que crean en Dios, que crean en mi Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve un falso? ¿Cómo se ve a sí mismo un falso maestro, un falso profeta, un falso hermano? O sea, ¿cómo se ve a sí mismo? Se ve a sí mismo como su propio amo, como quien decide qué y cómo se debe hacer. O sea, como Eva, pues. Por tanto, con sus hechos están negando reconocer sinceramente el señorío de Cristo. Yo volteo y veo a Pedro con las autoridades. Cuando el sumo sacerdote, él no sabía que era el sumo sacerdote en ese momento,
lo manda a golpear y le dice: todos sepulcros blanqueados, estás violando la ley. Entonces le dice otro, dice: ¿así le hablas al sumo sacerdote? Entonces luego Pablo dice: perdón, o sea, yo no sabía. ¿Qué creen que hubiera hecho un falso? No, es que se lo merece. Se merece lo que yo le dije. ¿O estoy hablando mentira? No, ¿verdad? Es un sepulcro blanqueado. No, hermanos. Una persona que desobedece los mandatos de Dios está negando al único soberano, al único Dios. Por eso Pablo, en cuanto supo, o sea, así le hables al sumo sacerdote, dice: yo no sabía. Y da el mandamiento, porque escrito está. O sea, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, luego se sometió Pablo, no porque el sumo sacerdote estuviera obrando correctamente, sino por el señorío de Cristo. ¿Sí lo notan o no? Pero un falso no se somete al señorío de Cristo. Él es el que toma sus propias decisiones. Él dice: no, es que esto no. A ver, yo ¿por qué voy a obedecer? No, es que esto no me gusta, no me agrada, por eso no lo hago. Yo les he dicho no una, les he dicho un montón de veces, hermanos, cuando se les dice: haz algo, analiza. ¿Va en contra de los mandatos de Dios? Si se te está diciendo haz algo, hazlo. O sea, tienes todo el derecho a analizar, aunque no te guste, si va conforme a la palabra o si no está violando un mandamiento de Dios, hazlo. No, es que no me agrada cómo me vieron, no me agrada cómo me hablaron, no me agrada. Eso es tu rollo. El Salmo 89:27 dice: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, o sea, mi Señor Jesucristo. Miren, platicábamos mi esposa y yo precisamente sobre el señorío de Cristo, sobre la soberanía de Cristo. Estábamos hablando ayer precisamente sobre, conversando sobre la enseñanza que viene para mujeres, o sea, que le toca a mi esposa darla, edad, y la enseñanza va a ser sobre la salvación, ¿verdad? O sea, cómo ganar a la familia para Cristo. Estamos hablando sobre eso va a ser. Entonces, hablábamos precisamente, le digo, la principal causa con la cual se puede ganar, o sea, la familia para Cristo, es a través de la obediencia, del sometimiento. Le digo, pero no es el sometimiento al esposo ni a los demás. La palabra dice: sométete a tu marido. Si nos entendemos, o sea, pero entendamos que cuando el Señor nos dice que nos sometamos a alguien más, o sea, nosotros en lo que debemos de estar pensando es que estamos sometiéndonos al señorío de Cristo, porque el que nos mandó eso, ¿quién fue? Si tú estás diciendo: a ver, ¿yo por qué me tengo que someter, por decir, al liderazgo en la iglesia? ¿Por qué me tengo que someter a mi esposo? ¿Por qué me tengo que someter a mi patrón? ¿Por qué? O sea, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque siempre a todos los demás les vas a encontrar peros. Voltéenme a ver a mí. Y si yo me agarro haciendo una encuesta aquí, no, hombre, olvídense, o sea, yo sé que todos ustedes me van a encontrar peros. Es más, si a mí me preguntan sobre mis autoridades, o sea, lo más seguro es que pudiera encontrarles a todos peros. No sé si nos estemos entendiendo, pero
nosotros nos estamos sometiendo al señorío de Cristo, y el señorío de Cristo, el mandato de Dios es: sométete ¿qué? A las autoridades, a tus patrones, ¿o no? Digo, ¿así dice la palabra o no? No le saquen. Mujeres, dice, sométete a tu marido, ¿sí o no? 2 maridos dijeron amén. A los hijos dice: someteos a vuestros padres en el Señor, ¿o no? Pero si le preguntas a los hijos, dicen: ay, no, es que mi papá, ¿o no? O sea, siempre le vamos a hallar peros a otro ser humano, hermanos, al que sea. Hermanos, ustedes analicen en la palabra, o sea, si a mi Señor Jesucristo le hallaron peros, que no me los vayan a hallar a mí. ¿Sí se dan cuenta o no? Que no te los vayan o sea, ni nos ofendamos, ni nos enojemos. Pero les repito, o sea, si nosotros nos sometemos, nos estamos sometiendo al señorío de Cristo, y un apóstata no se somete. Porque al que está negando es a Cristo. Y va a poner miles de pretextos para no hacerlo. Miles. No se someten a mi Señor Jesucristo como soberano, como amo, como gobernante, como Señor, como dueño, como propietario, porque eso es nuestro Señor de nosotros. Estos títulos de mi Señor Jesucristo son títulos de deferencia, de honor. Por lo tanto, o sea, no le dan la honra que requiere nuestro Dios como Dios. No le dan la gloria que requiere mi Señor como nuestro Salvador. Están negando a Cristo su posición que le corresponde como Dios. O sea, repito, al que no se someten es a Cristo. Ya, ayer hablábamos brevemente de la rebelión de Coré. O sea, ¿quién puso a Moisés y Aarón? Dios. Y la palabra me habla claramente, dice que Dios, el gran pastor, o sea, es el que pastoreó a su pueblo, pero dice, por mano de Moisés y de Aarón, por mano de quien él puso. Pero, hermanos, si ustedes voltean y ven a Moisés, que la palabra me lo marca como el hombre más manso sobre la tierra en ese momento, le hallaron un montón de peros. Si no, pregúntenle a Coré y a todo su séquito. Pero, ¿qué es lo que tenía Coré y todos los que andaban con él? Simplemente ellos no se sometieron al señorío de Dios. ¿Lo notan o no lo notan? Entonces, ustedes, o sea, es fácil detectar a un apóstata. Es fácil. Nada más volteen y analicen el montón de cosas que ya ahorita se les dieron. O sea, con todo esto que les estoy diciendo, o sea, lo único que confirman por su conducta, por sus frutos, es que son falsos. Aunque profesen conocer a Dios, dice la palabra, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos al versículo del 5 al 7, a ver hasta dónde llegamos con estos versículos. Porque ya nos queda poquito tiempo, porque luego empiezan desde allá, desde atrás. Empiezan, córtale, ¿verdad? Que porque hay que desayunar y no sé qué tantas cosas. Luego el hermano Ulises me dice, no, yo tengo que ir a Teapa, usted no tiene que viajar y por eso tarda. No te creas, hermano.
Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, fíjense bien, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¡Ay, dolor! Aquí Judas proporciona en este pasaje más entendimiento acerca de la condenación de los engañadores, de los apóstatas. Y está citando 3 de los juicios pasados de Dios en contra de los apóstatas. Israelitas apóstatas. ¿Por qué les digo israelitas apóstatas? Todo Israel era pueblo de Dios, ¿sí o no? Pero ustedes nada más vean cuántos apostataron de la fe estando en el desierto. ¿Lo notan? Hay ángeles apóstatas. Hay gentiles apóstatas. Este segmento que está aquí hablando Judas se asemeja mucho a 2 de Pedro 2 del 3 al 10. No vayan, ya después lo analizaremos. Allí también el apóstol escribió acerca del juicio divino sobre ángeles caídos, sobre incrédulos a través del diluvio y sobre los habitantes malvados de Sodoma y Gomorra, ¿va? Judas aquí se centra igualmente en los ángeles caídos, se centra en los moradores de Sodoma y Gomorra, pero aquí hace una referencia a los israelitas incrédulos, en lugar como Pedro a las personas de la época de Noé. Tanto en las cartas de Pedro como las de Judas, las referencias son breves y generales. ¿Por qué son breves y generales? Porque se supone que son conocidas de todos los creyentes. Ahorita simplemente les dije, simplemente vean, cuántos israelitas apóstatas van en el desierto, ¿verdad? Luego vino a la mente, yo creo, de la mayoría, algunos pasajes, ahora sí, de Éxodo, ¿verdad? De Levítico, de Números, ¿verdad? Donde ven, que venía juicio contra ellos, ¿verdad? Si hablamos de los israelitas apóstatas, ¿verdad? El puro versículo 5 dice, mas quiero recordarlos lo que ya una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Un apóstata. Un apóstata invariablemente va a ser una persona a la cual Dios lo sacó de su antigua y vana manera de vivir, como a ti y como a mí. Pero un apóstata simplemente, no permanece en el Señor. Dios sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto, ¿sí o no? A todos los sacó de esclavitud. Pero aún después de haberlos sacado de donde estaban, de demostrarles que Él es Dios, simplemente ellos decidieron no creerle a Dios. Ahí es donde entra la apostasía. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha demostrado que Él es Dios. Por eso les repito, esto es una característica de un apóstata. No es alguien que no ha andado en el camino de la fe. Allá anduvo, nunca fue salvo, porque el que andes en el camino de la fe no significa que ya hayas sido salvo. Simplemente estás recorriendo el camino, ese camino angosto que dice la palabra, pero todavía no llegas a la puerta. Todavía no atraviesas la puerta, simplemente andamos en ese camino. Y cuando se anda en ese camino, muchos dicen, no, espérate, yo prefiero el camino ancho, ¿va?
Yo prefiero las cosas más fáciles, más cómodas. Y el enemigo siempre va a venir y te va a poner las cosas más fáciles, más cómodas. Vente para acá. Como a Eva, vas a recibir lo mismo, pero al estilo del doctor Simi, más barato. O sea, sin que te cueste tanto. ¿Va? Sí, ahora me dio mi esposa ahorita en la mañana a desayunar payaso con todo y botas. Entonces la culpable es ella. Digo, como buen hijo de Adán necesito un culpable, ¿eh? Entonces la culpable es mi esposa. Bueno, regresándome con seriedad. El uso que Judas hace de ejemplos conocidos del Antiguo Testamento está surgiendo de este deseo de recordarnos a todos que los desertores de la verdad siempre, siempre van a enfrentar el juicio divino. Todos los que se apartaron de la verdad, a pesar de haber conocido al Señor, a pesar de haber sido rescatados por el Señor en Israel, dice, todos fueron destruidos, ¿sí o no? Siempre se van a enfrentar al juicio divino. Entonces, el primer ejemplo aquí es el pueblo de Israel. Dice la palabra que mi Señor los sacó de Egipto, los guió a través del desierto, ¿va? Esto de guiarlos a través del desierto es una imagen vivida de la redención, ¿va? La historia del Éxodo es una poderosísima, hermanos, ilustración del amor de Dios por todos nosotros, del amor de Dios por su pueblo. Y ese amor, o sea, mi Señor lo dejó plasmado, simbolizado y conmemorado año con año, ¿va? Con la Pascua judía. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, en Lucas 22:20, en Primera de Corintios 5:7, de que ya nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Pero también esto es un severo recordatorio del juicio divino, no solo sobre los de Egipto, sino también sobre aquellos israelitas que se apartaron de Dios. Porque a veces cuando volteamos y vemos la historia de Israel nos centramos en los juicios de Dios contra los egipcios. No, es que las 10 plagas y que los sacó con mano fuerte y poderosa. Sí, pero no volteamos y vemos los juicios de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. A mí me da escalofríos, créanme que me da escalofríos cuando yo volteo y leo las palabras de mi Dios cuando le dice a Moisés, dice, ¿hasta cuándo voy a soportar a este pueblo? Ya 10 veces se han rebelado contra mí, hazte a un lado y déjame destruirlos. O sea, me da escalofríos, hermanos, porque estamos hablando del pueblo que él rescató. ¿Sí se dan cuenta o no? Entonces, cuando estamos hablando del pueblo que él rescató, estamos hablando de ti, de mí. ¿O no nos rescató el Señor, hermanos? Entonces estamos hablando de ti, de mí. Entonces a mí sí me... ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 18 nos habla de esto. Nos habla de esto, ¿va? Es más, vamos a ver, 1 Corintios 10, del 1 al 18. Vamos a 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué dice allí? ¿Y dónde quedaron? Postrados en el desierto. Aquí todos en la congregación somos alimentados con lo mismo, ¿o no? A todos nos rescató Dios. Pero me da escalofríos cuando dice, pero de la mayoría, ¿qué dice ahí? No se agradó Dios.
Hoy en día te venden todo bien barato. Tú nada más confiesa el nombre del Señor y ya. Es cierto, pero el confesar el nombre del Señor es porque estoy creyendo en Él. Y si estoy creyendo en Él, me estoy entregando en Él. Fíjense lo que dice el versículo 6, porque hay algo otros que dicen, no, pastor, usted está mal, ahorita no, vivimos bajo la gracia. Ah, bueno. Le digo, entonces no has leído el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como qué. ¿Para quién? Dile a tu vecino, para ti, para mí. ¿O no? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Pues claro, hermanos. Y están escritas para amonestarnos ¿a quién? Sí, díganles por internet, a los del otro turno. A quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice ahí? Mire que no caiga. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, con nuestro andar en el Señor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Para que podáis soportar. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Aunque Judas sabía que estaban aquellos, o que estamos, todos aquellos que estamos leyendo su carta, ¿va? Todos aquellos a quien iba dirigida originalmente su carta, sabía que estaban conscientes de la historia, la habían sabido, la habían conocido. Simplemente él utilizó esa historia para revelarles la inmutable actitud de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si no lo soportó ayer, no lo soporta hoy. Si no lo perdonó ayer, no lo va a perdonar hoy. No sé si nos estemos entendiendo. Esa inmutable actitud de Dios hacia cualquiera, en cualquier tiempo o en cualquier lugar que corrompa la palabra de Dios. Es más, hermanos, el juicio contra los apóstatas se detalla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahí les dejo algunos ejemplos, no voy a ir a ellos porque ya el tiempo está sobre mí. Jueces 11, del versículos 14 al 21, Nehemías 9, 21, el Salmo 78, el Salmo 95, el Salmo 105, el Salmo 106, Deuteronomio 4, 27, Deuteronomio 28, 64, Oseas 9, 17, Zacarías 7, 14, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que Dios libertó a los israelitas, dice aquí, destruyó a los que no creyeron, los libertó a todos. Él llega y nos da libertad a todos, sin excepción. Pero aguas, si a pesar de todo lo que el Señor nos muestra, de todo lo que el Señor hace con nosotros, no creemos, no nos entregamos a Él. Yo no sé qué te pueda hacer a ti inmune, porque yo no soy inmune. Por eso debemos de andar con temor y temblor, con reverencia hacia nuestro Dios todos los días de nuestro peregrinaje en esta tierra. Números 14, del 26 al 38, resume la rebelión de Israel y resume
la respuesta de Dios. Más, les voy a dar 3 pasajes. Éxodo 7, del 14 al 17. Números 11, del 1 al 14. Y ahí Números 14, del 26 al 38. Fíjense. Dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os había de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que conociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día. Y conoceréis mi castigo, yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Para quien iba dirigida originalmente la carta de Judas y para todos nosotros, el juicio de Israel, hermanos, es un recordatorio de todos aquellos, de lo que le sucede a todos aquellos que se quieren volver maestros y no lo son, que no instruyen adecuadamente conforme a la palabra de Dios, que hablan conforme a sus propios pensamientos. Si ustedes voltean y ven, o sea, estos 10 hablaron conforme a sus propios pensamientos, porque ellos son los que desvían a otros. Nosotros cuando hablemos debemos de hablar exclusivamente conforme a la palabra. Yo les sugiero, hay una duda en tu mente, en tu corazón de algo, o sea, voltea y ve la palabra y la palabra te va a disipar toda duda. A veces nosotros podemos decir: ay, Señor, es que me está pasando esto y aquello. Mi pregunta es: ¿crees que Dios no lo sabe? ¿Sí se dan cuenta o no? Dios lo sabe. Más bien pregúntate: ¿por qué me está pasando esto? Para mí siempre la respuesta a cualquier cosa que me pasa parte de esto, y se las dejo a ustedes. Justísimamente me acontece lo que me acontece. Dios es justo. Dios no me va a dar algo que no sea justo. Muchas veces me da lo que yo pedí. El que no sepa pedir es otra cosa, pero Él es justo al dármelo. Y cualquier cosa que Él haga conmigo está bien hecha, porque Él es el Señor. Él es mi dueño. Él es mi amo. ¿Sí se dan cuenta o no? Después de oír lo que Dios espera de nosotros,
y siendo testigos, o sea, dentro de la palabra, lo que Él puede hacer. Creo que mejor esforcémonos en hacer lo que Él nos tiene preparado. Al cabo Él ya preparó los caminos por los cuales debemos de andar. Dice Filipenses, de Él proviene el desear y el obrar. Si hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y tu carnita no te lleva a hacerlas, ruégale al Señor, Señor, tú sabes que soy perezoso y no hago lo que tengo que hacer, pero tu palabra me dice que de ti proviene el desear y el obrar. Dame el desear, ayúdame, ayuda a mi pobre fe, ayuda a mi pobre creer, y que ese desear esté en mí y llévalo al obrar. Créanme que Él nos socorre, Él nos ayuda, Él nos ayuda. Pero nunca se te ocurra siquiera mencionarle que es injusto lo que te está aconteciendo, porque es justo cualquier cosa que nos acontezca. Porque cuando creemos que es injusto, empezamos a murmurar aún dentro de nosotros mismos en contra de Dios. Ay, es que no me merezco. No, si Dios te da lo que te mereces, en el infierno estarías. Y no nada más tú, yo por delante. Si Dios me da lo que me merezco, yo creo firmemente, yo no hice absolutamente nada para estar el día de hoy delante de mi Dios y delante de ustedes compartiendo la palabra. Si ustedes me preguntan que si hice yo algo para merecer el estar aquí, no. Ahí sí fue su gracia. Y yo simplemente quiero responder de acuerdo a lo que Él hace conmigo. Y es lo que les sugiero a ustedes, respondan de acuerdo a ello. El Señor condena y destruye a los renegados. No estemos nosotros entre ellos. Más bien busquemos ser un ejemplo de conducta, de fe. Amén, hermanos. Aquí le vamos a dejar el día de hoy. Le vamos a dejar con un versículo nada más. Hebreos 3, versículos del 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeses hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A veces cuando no tenemos lo que nosotros a veces pedimos, una es porque a veces no pedimos conforme a su voluntad y otra es porque no estamos creyendo desde adentro. A veces confiamos más en lo que nosotros hacemos que en lo que Dios hace. Tengamos cuidado, hermanos.
y mantengamos firme nuestra confianza que Él nos dio desde el principio, porque a veces pasan los días y la confianza en el Señor, en vez de ir aumentando, en algunos hermanos parece que va disminuyendo a pesar de todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Si ustedes voltean y ven al pueblo de Dios en el desierto, si ven, o sea, cómo todos presenciaron que fueron rescatados con brazo fuerte y poderoso, cómo todos presenciaron la provisión milagrosa de Dios, alimento bajando del cielo, o sea, diariamente, el agua, la roca, siguiéndolos por donde quiera que iban, y aún así no les era suficiente cuando tenían algún deseo. Es mejor, hermanos, es mejor conformarnos a la voluntad de nuestro Dios. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios altísimo, bendito Padre, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Esta palabra, Señor, que no es para los demás, es para mí, Padre, porque es un recordatorio. Es un recordatorio, Señor, de cómo podemos apartarnos de tu palabra, cómo podemos apartarnos de tu gracia, de tu presencia, cómo nos podemos revelar tan fácilmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de estar en tu señorío, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú haces siempre lo mejor para con nosotros. Y que aún en tu disciplina, Señor, cuando nos disciplinas, aún cuando nos azotas, es porque estás haciendo lo mejor para nosotros. Aún en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia, tú nos estás diciendo: voltea a mí, cree en mí, confía en mí. Todo lo que nos acontece siempre es para acercarnos más a ti. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Pero también en los momentos, Señor, en los cuales estamos en abundancia, ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos a darte la gloria siempre, Señor, con nuestras palabras, pero sobre todo, Señor, con nuestras acciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.